empezamos a ejecutar este convenio, siempre tuvimos algo en cuenta: a nuestros mayores, los que ya no están en este plano físico, nuestros mayores que nos arrebataron, como nuestros mayores que pidió la Madre Tierra, que siempre le apostaron a los procesos de educación propia y que hoy no nos acompañan. Pero esto es un homenaje para ellos. Nosotros somos los verdaderos dueños de nuestro resguardo. El proceso para nosotros en este momento estar ejecutando este convenio, debemos analizar un poco, partir desde su origen, el cual se da desde los acuerdos de la Minga Suroccidente que se realizó en el año 2019, a principios de año. Allí el pueblo en Vera de Caldas, desde su lucha y resistencia, logra llegar a unos acuerdos con el gobierno nacional, y dentro de esos acuerdos se pactó unas líneas principales en lo que es nuestra educación propia e intercultural. Empezamos nosotros con un proceso que es el estado del arte de la educación propia del pueblo en Vera de Caldas. Lo que buscamos con el estado del arte es saber de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos y qué tenemos en educación en Caldas y qué vamos a hacer para la pervivencia de la misma. Este estado del arte se levantó desde el saber de nuestros mayores y de nuestros ancestros, desde ese saber colectivo. Y también lo empezamos a construir o a tejer desde los saberes de nuestros líderes que se han destacado dentro del fortalecimiento de la educación propia, de los pioneros que tenemos en Caldas para todo esto de nuestro proceso educativo propio. Bueno, es un proceso que ya cuenta con 30 años de haber sido iniciado, con líderes, con docentes, con autoridades indígenas que se empezaron a reunir y a encontrar en unos espacios llamados seminarios de etnoeducación, porque en el marco de la etnoeducación es que nace este proceso, y esa construcción se llevó a cabo a lo largo de 18 seminarios y posteriormente se volvió un asunto de construcción docente específicamente hasta el proceso que hoy llevamos, ¿cierto? En el 2008 empieza un proceso de síntesis de todo ese proceso anterior. Se logró consolidar lo que llamamos el proyecto educativo del pueblo en Vera de Caldas, que es un documento de política educativa expedido por el Ministerio de Educación Nacional, que sale publicado en el 2010. Posterior a eso se construye el modelo pedagógico del pueblo en Vera de Caldas. Posterior a eso se hace un diseño participativo del modelo pedagógico, donde se construye la malla curricular. Lo último que se ha trabajado en ese sentido es la implementación del modelo pedagógico y del proceso de educación propia. Entonces, es un proceso que ha tenido muchas etapas, muchos procesos, ha cambiado de nombre, ¿cierto? Ya en los años 90, en el 94 más o menos, ya se empieza a hablar de proceso de educación propia, porque es como la dinámica de los pueblos indígenas en el país. Y con ese nombre ya se conoce actualmente, ¿cierto? Hoy ya es un proceso muy llevado a las instituciones, que se dinamiza desde allí, con los docentes indígenas que hay en los territorios, y pues se ha venido potenciando desde esos espacios. Machiraza de Barisidama, Inés Lucía Guarumo Ladino, Institución Educativa Florencia. Soy docente del área de matemáticas e inglés en la institución educativa, licenciada en matemáticas y magíster en enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Bueno, desde el año 1991, con la Constitución Política, donde le da la facultad a los pueblos indígenas para que avancen en los procesos educativos,
pues ya todos empezamos como en ese proceso. Para el año 1995, con la expedición del decreto 804, pues empieza a fortalecer toda la parte etnoeducativa y específicamente en el resguardo de Acam y en los demás resguardos. En el año 2001 se empieza un trabajo de construcción de la educación. Ya pues para el año 2001 se empieza pues el proceso fuerte de lucha, se hicieron varias mingas, especialmente la minga del Palo pues fue como el punto central en donde se hizo el reconocimiento y se peleó por los etnoeducadores para que fuéramos nombrados pues por lo menos en ese proceso de provisionalidad, y tuvimos un gran avance en lo de las políticas etnoeducativas en el año 2005, luego con la creación de los centros pilotos para el año 2004, entre 2004 y 2005, entonces ahí ya se empezó pues el trabajo como de fortalecer la educación propia y ya ir articulándola como un sistema, que es lo que se quiere lograr. Se unieron los esfuerzos desde la misma organización indígena, desde sus comunidades, desde las instituciones educativas a través de sus directivos, a través de los etnoeducadores indígenas y docentes de población mayoritaria que le apuestan mucho al proceso organizativo de nuestras comunidades, respetando ese enfoque diferencial indígena. La participación de los mayores fue trascendental en este proceso, porque ellos son los que tienen todo ese saber y todo ese conocimiento de nuestra cultura, y sus aportes fueron realmente muy valiosos, desde los estudiantes que están o consolidan los cabildos estudiantiles dentro de las instituciones educativas, el apoyo técnico también del Ministerio de Educación se hizo ver o se hizo valer mucho en este proceso, acompañándonos. Cada uno de los contratistas que participaron o participan aún dentro de este convenio demostraron ese amor y esa apropiación por lo nuestro, por ese rescate cultural. He sido partícipe del proceso de construcción de todo este proyecto de educación propia en las comunidades indígenas del departamento de Caldas. Inicialmente lo hago desde el Cabildo de Cañamomo Loma Prieta, cuando con un grupo de jóvenes empezamos como en la búsqueda de pensar el tipo de educación que era pertinente para nuestras comunidades. Entonces empieza a ser como un recorrido por las mismas comunidades del resguardo, identificando cuáles eran las apuestas o las necesidades educativas de la comunidad, y posteriormente pasamos al contexto regional, donde ya a través del Consejo Regional Indígena de Caldas empezamos a pensar la construcción de un modelo educativo para nuestras comunidades que respondiera a las necesidades, a esas particularidades sociales, culturales, políticas, organizativas, que eran necesarias desarrollarlas desde la institucionalidad y que los modelos tradicionales no los incorporaban. Entonces, en esa búsqueda empezamos a fortalecer todo lo que fue el proceso etnoeducativo, y ya luego lo aterrizamos en esa denominación de la educación propia, que es cuando ya se empieza como a particularizar cuál es la educación que requerimos para nuestras comunidades, qué es lo que deben incorporar los currículos, cuáles son esos planes de estudio pertinentes para que el tema de la identidad, de la organización social, puedan enseñarse desde ese ámbito institucional. Entonces, en ese contexto es que empieza a pensarse todo nuestro proceso educativo, un proceso que se hace desde esa construcción colectiva, con la participación de las autoridades indígenas, de las comunidades, de los líderes, de los niños, de las niñas, la participación de las autoridades, de la comunidad, de los mismos docentes, líderes de las comunidades.
Entonces creemos que este proceso de educación propia se constituye en un proceso y en un logro político reivindicativo de nuestras comunidades y que lleva precisamente a generar una conciencia sobre lo que somos en el territorio. Dentro de nuestra institución el proceso de lucha ha sido una constante porque inicialmente nos encontramos con una comunidad resistente al proceso que igual no le apostaban a todo este proceso etnoeducativo, pero que poco a poco con los trabajos que nosotros hemos desarrollado desde nuestros espacios escolares hemos involucrado poco a poco a la comunidad y a los estudiantes dentro de la concientización y la importancia de la identidad cultural como pueblo indígena. Antes decían que, por ejemplo, los docentes pues que no eran competentes, que los docentes no tenían aptitudes, capacidades, y era como una estigmatización, por decirlo así. O sea, eso pasaba en realidad. Y a raíz de eso, imagínate que eso fue casi en el 2005, y a raíz de eso todo se fue poco a poco y con un proceso, yo digo que de parte de la rectora, de parte de los que poco a poco fueron llegando, porque los que llegaron allá en la institución fueron muy poquitos, eran 2 o 3 etnoeducadores. Entonces imagínate la resistencia de la comunidad, que porque ese tipo de estigmatización de que no se sabía, no tenían el conocimiento adecuado, no eran competentes por ser indígenas. Entonces eso siempre ha como permeado todo, no solamente ese espacio allá, sino en general la estigmatización. Pero como te digo, empezó un trabajo poco a poco en los años que fueron llegando los otros compañeros de otras áreas y que los mismos compañeros se fueron profesionalizando también. Pues eso ayudó mucho a que fuera profundizando y fuera llenándose en más de confianza, por decirlo, en la comunidad y depositar la confianza en nosotros. Entonces eso pasó. Y ahorita ya somos somos 18 docentes y podemos decir que la mayoría somos etnoeducadores. La educación propia es lo que por mucho tiempo nuestros mayores y personas habían luchado, pensado, y decir que estamos en un momento muy importante donde se han ganado a través de las luchas se han ganado muchos espacios. Entonces es un gran avance, ¿sí? Decir que en este momento presente pues tenemos todos esos espacios para poderlos enriquecer. Los niños todos nacidos de acá mismo están Serma. Cuando yo me llegué acá, no sabía que los niños míos iban a aprender a hablar en palabra español, sino por ahora aprendieron palabra español y no es capaz de aprender en Berampedea. Necesito ane panu adaiba daina mace dau de mung sida mang dau cia kabu ma mung sida na embira beda berre bada na mafuru de sida kare buru de tsi de buru akaba kahuma beda de buru ara mung sida kulpa kabuma kahuma beda de berre be kanu ba beda barana aka embira beda feja entende da bai do anesma. Bueno, lo va a decir, cuando yo me llegué yo me hablaba sino en Berampedea. Y acá cuando yo me llegué, ya me quedé aquí sentada en esta Serma, ya me quedé sino hablando a los niños en palabra español y los niños aprendieron más palabra español nomás, ya están embolatados el palabra, el que hablamos, ya está como embolatado, los niños no es capaz de aprender, de hablar. Nama puru de marana kriya kuada pada turu. Nama dia kriya kuada pada turu. Akaba
Empira enseñando a baitu anua. Maturo mudai bara empira enseña pia daja mudai bana Maria. Não, inande não. Comunidade parcialidade mudai ba dos professor urufana criambua. Maunde empira bar hamadure aba inande normal de aprende bi bu fuera. Mi abida falta enseña dai baita. Mato nista panua porque acaba barrana hang na Maria na brada kriya kwa butaura acaba barrana empira feja aprende damanda anumu mau aprende pidai baita burunau naka professor naka konski daji harapanua anama nau comunidade do chihamande bena no babari muy barcheko bisi habaira turu bairano bubari de ado buru kakari bari turu doha bida wira mundai tu doha bida wira tu. En este momento venimos haciendo el proyecto con la comunidad sobre la educación propia, a donde nosotros veníamos mirando como que darle fortalecimiento al proyecto. Entonces en este momento pues para la comunidad le ha gustado mucho porque es algo que ellos querían tener de conocimiento como para ellos, para que ellos no se pierdan el costumbre. Temas que veníamos tocando con la comunidad y juntas directivas y docentes de la institución Normal Superior Rebeca Sierra Cardona veníamos mirando del PEP. En este caso, pues dificultades hemos tenido es con las instituciones porque con esta pandemia no nos aceptaron como mirar el PEP porque por el contagio que se ha visto, entonces no teníamos oportunidades para que nos enseñara. Con la comunidad, pues con la comunidad estamos bien y la comunidad ha estado dispuesto que siga este proyecto proyectando más para que los comunidad y niños tengan conocimiento sobre la educación propia, para que ellos no pierdan nuestra lengua, nuestra cultura, como el idioma de uno y también como el vestuario, porque muchas veces ellos dicen y en la comunidad dicen que muchos niños están perdiendo nuestra cultura. Entonces para esto así pues la comunidad está dispuesto que si Dios quiere que sigan con esta propuesta de la educación propia, seguir adelante y que el gobierno también nos apoye en que siempre venga este proyecto para nuestras comunidades. En estos momentos, con este proceso que se dio, pues que se está realizando con el Ministerio de Educación, se hizo ese contacto con comunidad y ese contacto con institución, donde hubieron ambos delegados de ambos para llegar, digamos, a unos acuerdos. Esos acuerdos pues se tienen, digamos, cómo se va a entrelazar entre los procesos de escuela nueva, que se cumplan con esas metodologías, pero que también se dé el enfoque diferencial a las comunidades que somos, digamos, que hacemos parte, que es la comunidad de ANSEA, y en estos momentos que el colegio cuenta con una nueva comunidad que son los, pues, Dóvida, en la Nubia, que también hay estudiantes en la institución. Y también pues se cuenta en estos momentos, acá en la misma comunidad se cuenta con la sede Pedro Cieza de León y ya la sede principal, que es la que atiende a los muchachos cuando ya pasan de primaria a secundaria. Bueno, desde lo propio se replica la enseñanza de los collares, de las manillas, pues por medio de que el que sabe le enseña al que no, o también salen proyectos donde se les va enseñando. Hay, digamos, en este caso, como los tejidos en crochet, que es algo que se está perdiendo, que la compañera, pues doña Alcirie, la mayor,
nos compartía y les enseñaba desde la escuela a los pequeños a cómo tejer. En esos momentos pues ya en la escuela no se ve esto. Luego enseñar el arte y la cultura de los jóvenes fue difícil. Si en ese tiempo los jóvenes como que les daba pereza hacer, hoy en día es que no quieren hacer nada, ni aprender a hacer nada. Yo lo digo no porque Daniela esté presente, pero a Daniela le han tocado aquí muchos talleres de educación y no se ve ni un estudiante, si acaso uno o dos. Entonces, ¿quiénes están llamados? Nosotros ya estamos en lo que estamos, ¿sí? ¿Y quiénes están llamados a recibir esas capacitaciones? Los jóvenes. De todos nuestros cultivos, eres lo que yo más quiero. Por mí tienes buena fama en todo el mundo entero. De todos nuestros cultivos, eres lo que yo más quiero. Por mí tienes buena fama en todo el mundo entero. Niños, mujeres y ancianos se alimentan de sus frutos, por eso te cultivamos, también te queremos mucho. Con los jóvenes se ha tratado de que no dejen de cultivar este cultivo, porque es un cultivo que nos han dejado los mayores, es una enseñanza que ellos nos dejaron y no queremos pues perderla, porque es algo que ellos nos decían, no lo dejen perder, porque si ustedes supieran cómo nos tocó de duro a nosotros cuando no había la caña, cómo tomarnos un tinto, no teníamos cómo. La agua panela la hacían o hervían era agua de cimarrón y otras cosas, otras plantas para poder tomarse en la agua panelita por la mañana, lo que ellas llamaban agua panela. Las arepas se hacen de frijol, guiso y huevito o chicharroncitos. Cuando uno tiene el chicharroncito frito, le echa ahí también. Si no se le echa el huevo, se le echa el chicharroncito frito. Bueno, después, pues primero hace uno el guiso. Echa allá, en ese aceite echa uno tomate, cebollita de huevo, cebollita de rama, un pedacito de Maggi y una pizquita de azafrán si los huevos no son del campo. Entonces ya uno llega y después de que ya tenga el guiso listo, echa el frijol con un poquito de sal que lleve el frijol. Entonces ya, cuando ya él se frita, hay que darle por ahí unos 2 o 3 minutos de sazone ahí en el sartén. Para eso que cuando estas arepas ya está la arepita por encima, él está todo bien sazonado, el frijolito con lo que uno le eche. Porque si mi madre a mí no me hubiera enseñado, yo hoy no tenía forma de enseñarle a mis hijas. Nosotros venimos aquí no solo para que nos vean, venimos a demostrarles la cultura de nuestra tierra. Que no te vayas al baile, decía la mujer mía, pero yo voy a bailar bastante, no hay tierra como la mía. Bailar quisiera yo, aunque me vaya a la olla, con este ritmo tan bonito como la rumba criolla. No hay tierra como la mía, como la tierra de Caldas. No hay tierra como la mía, como la tierra de Caldas. Donde todo es alegría y donde nacen las esperanzas.
El motivo de las danzas lo hacemos desde hace 15 años, en la cual ahí va lo de los jóvenes, igual se les está enseñando a los jóvenes que es cultura también. La música que se bailó es de acá de la comunidad, de los Alegres del Consuelo. Se ha llevado un proceso desde la juventud hasta la gente mayor, porque aquí también había gente mayor que también han venido bailando, entonces ya se van reemplazando la juventud, van reemplazando los mayores. El proceso de educación propia parte de los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía, en esa gobernabilidad de nuestros territorios y que tiene que ver básicamente con el compromiso que desde la familia se ha instaurado en esos saberes propios y apropiados. Y en ese proceso de resignificación y de reestructuración de la educación fue posible a través de unos procesos de rescate y de cultura y de identidad empezar a pensar que la educación que nos estaba impartiendo el Estado como un esquema hegemónico y dominante no era realmente lo que queríamos. Se inicia en un proceso de andar todas las comunidades, preguntarle a los padres de familia, a los abuelos, a los sabedores, a los médicos tradicionales, realmente qué educación soñábamos para nuestro territorio. Toma vida el principio de educación propia donde todos enseñamos y todos aprendemos. Nadie viene a enseñar porque todos venimos a aprender. Los niños cuentan historias de las vivencias en casa, de lo que escuchan con los sabedores y vamos tejiendo entre todos ese conocimiento. Entonces la espiritualidad, si bien se ha direccionado desde mi saber como mujer medicina, como guía espiritual, simplemente les he dado unas pinceladas, pero mis mejores maestros son los sabedores, los abuelos y son los niños. Cuando hacemos los recorridos territoriales, los niños desde la teoría les digo una cosa, pero cuando vamos a la práctica ellos me dejan deslumbrada. Deslumbrada en el sentido de que empiezan a ver y a valorar la vida desde su pequeñez. Entonces ya no arrancan las flores por arrancarlas, sino que las toman con respeto de la planta, le piden permiso a los seres guardianes de protección de las plantas para, por ejemplo, armar un altar, para hacer un ritual o una armonización. Bueno, tenemos que retornar a lo que nuestros abuelos y los antepasados hicieron por nosotros y tenemos que visibilizar la educación propia y la espiritualidad en la cotidianidad. No solamente desde los rituales, desde las armonizaciones, sino que la espiritualidad tiene que vivirse en lo cotidiano, en lo que hacemos, en lo que vivimos. De verdad vale la pena invertir en educación propia en el departamento de Caldas, en las comunidades indígenas, porque es la pervivencia y es el patrimonio cultural de un Estado pluriétnico y multicultural. Este proceso nos ha ayudado mucho a nosotros como comunidad en Vera Chamí a reflexionar sobre cómo va nuestro proceso educativo y cómo nos visualizamos a futuro con él. La veo más fortalecida en cada día. Ahorita el compromiso de los maestros será más fuerte en ese sentido, puesto que adquieren unos compromisos con sus autoridades y entonces pensamos que eso va a dar pie para que se fortalezca cada día más. Para que todos nos vinculemos a esta construcción. Es una construcción que tiene un avance significativo, pero que no basta con eso, sino que es necesario que día a día trabajemos por reivindicar todos estos procesos, por reivindicar la educación como un derecho de la comunidad indígena y por reivindicar y por hacer de la educación propia un proceso que da vida y da sentido a la vida dentro del territorio. Verdaderos dueños de nuestro
nuestro resguardo.